un tiempo de milagros, hermanos. Amén. Es un tiempo donde Dios se mueve de manera sobrenatural. ¿Cuántos creen en el Señor? Podemos decir: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús. Aleluya. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No hay nada imposible para ti, Señor. Mira lo que dice: voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Dilo. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Es que no hay nada imposible para el Señor, para los que creen en su nombre, para los que confían en su promesa. No voy a vivir por lo que veo. No es por vista. No voy a vivir por lo que siento. Decirle: Señor, yo sé que aquí conmigo estás. Lo creemos. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Decimos: creo en ti, Señor. Creo en ti. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás mi manifestación. Decimos: creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. A ver si no se fuerte. Creo en ti, amén. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y amén. ¿Cuántos agradecidos le pueden dar ese fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús.
¿Cuántos pueden sentir el gozo del Señor en esta mañana? Porque el Señor está obrando en nuestras vidas. Porque el Señor ha obrado y hay hijos e hijas agradecidas delante de su presencia. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar asiento, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente cada una de sus vidas. Es un enorme placer poder estar en la presencia del Señor. Qué lindo es poder, algunos de los que estamos en este lugar seguramente no han tenido quizás la oportunidad y la posibilidad de venir a los días de oración. Hay otro grupo que sí ha venido, que ha hecho un esfuerzo para poder pasar este tiempo, otros que se han sumado a través de las redes, pero qué lindo es llegar a la casa del Señor. ¿A cuánto le gusta estar en la casa del Señor, no? Sabemos que están del otro lado también algunos hermanos acompañándonos, quizás desde la distancia, desde alguna situación particular, pero sabemos que el Señor está obrando en nuestras vidas y qué lindo es podernos reencontrar en la presencia del Señor. Qué lindo es poder gozar y darle gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel y nos ha regalado una semana bendecida. El Señor se ha glorificado en nuestras vidas, no solamente en lo personal, sino como iglesia, y al Señor le exaltamos y le bendecimos. Y compartimos algunos de los muchos testimonios que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? El Señor ha estado obrando en nosotros, quizás algunos se pueden compartir, otros quizás son muy extensos, otros está sucediendo ahora mismo, en este preciso instante el Señor está obrando en nuestras vidas. Pero ¿qué le parece si juntos meditamos en la palabra del Señor? Amén. Una mañana en la cual glorificamos su nombre y también vamos a participar de la cena del Señor, de este acto tan maravilloso que hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos son agradecidos por lo que Él hizo en nuestras vidas? Amén. Hay amor, aquí hay un recipiente lleno de amor del Señor. Amén. Y una vez más se renueva ese compromiso con el Señor, una vez más entramos a su presencia para rendirnos delante de Él y decirle: Señor, si es necesario que me limpies, esta es la mañana en la que me entrego por completo delante de ti. Amén. Pero quiero que juntos vayamos a la palabra del Señor para aprovechar cada uno de estos minutos en su presencia. Damos gracias al Señor, doy gracias en lo personal por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos permite de poder compartir de su palabra. El mensaje de esta mañana y de este servicio particularmente tiene como título: No te dejaré. Hay un relato que lo hemos venido hasta inclusive hablando durante esta semana en las diversas oraciones y en el tiempo, inclusive en las prédicas de este mes hemos podido compartir en cuanto a nuestra edificación en lo más cercano a nosotros, en nuestra vida, desde el hogar, desde lo espiritual, desde esa responsabilidad nuestra, donde nosotros elegimos y decidimos en el Señor que el Señor llene y comience a edificar de aquellas cosas que son buenas para nuestras vidas. Y sabe que en uno de los días que compartíamos la palabra del Señor y en la presencia del Señor, nuestra pastora Silvana nos compartía el día sábado en el tiempo de oración el efecto de una causa, ¿no? Y ella hablaba de la causa y el efecto en nuestras vidas y hablaba de ese proverbio que nos enseña que todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas tendrá sus consecuencias y no lo inventa nadie más que la palabra del Señor. El Señor nos habla de esto, somos responsables de lo que vivimos de aquí en adelante en cuanto a nuestra responsabilidad. Es que Él busca del Señor recibirá respuesta favorable de Dios, mas el que se opone a la voluntad de Dios, mas el que se opone a los principios de Dios, este recibirá las consecuencias necesarias de ese acto, de esa situación. En la Biblia, en la palabra del Señor, tenemos no solamente proverbios y palabras y consejos en cuanto a esto, sino que tenemos ejemplos de qué sucedió con aquellos que obedecieron a Dios en todas las instancias de su vida y cuáles fueron las consecuencias, pero también encontramos momentos donde aquellos que quizás se rebelaron delante de la palabra de Dios, aquellos que no quisieron obedecer, y de hecho nosotros hoy día podemos cantar y alabar el nombre del Señor Jesucristo porque en esa cruz el Señor limpió nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor limpió nuestro corazón. Pero si tuviéramos que retroceder al inicio de nuestra humanidad, encontraríamos que personas que no obedecieron la voz de Dios tuvieron sus consecuencias. Y hoy día podemos darle gracias a Dios por ese sacrificio. Pero aún así tenemos una lucha constante a causa del pecado en nuestra naturaleza, a causa del pecado en este mundo, que todos los días necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor. ¿Por qué? Por consecuencia de una mala decisión, por consecuencia de alguien que no quiso hacer, por consecuencia de aquellos que quizás se apartan de la voluntad de Dios. Así que somos responsables de aquello que nos afecta a nuestras vidas en cuanto a nuestra responsabilidad.
Y sabe que en muchas oportunidades y en estos días meditaba en la palabra del Señor y en lo personal, déjeme que dé mi testimonio personal de estos días donde el Señor ha sido muy preciso en cuanto a algunas cosas puntuales en mi vida. No era simplemente venir porque había que venir, no era simplemente venir porque voy a buscar y que el Señor nos sorprenda. Yo le dispuse mi corazón al Señor y le dije, Señor, yo quiero que en estos días, si estamos en esta búsqueda, debe de haber un propósito. Y yo te entrego mi vida y mi corazón para que en ese todo y esa plenitud del Señor, mi vida entre en ese plan perfecto de Dios. Y el Señor fue muy contundente en cuanto a su palabra. Y sé que no alcanzan los minutos para contar todo lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y tampoco me voy a tomar este tiempo solamente para contar lo que el Señor ha hecho conmigo, porque seguramente el Señor ha obrado en su vida también. Pero sabe que en muchas situaciones de nuestras vidas, y a veces cuando nos toca hablar del carácter, somos el resultado de un montón de cosas que nos ha tocado vivir. En una oportunidad encontré a alguien que enseñaba respecto a esto y decía que el carácter es el resultado de las experiencias de la vida, de lo que nos ha tocado experimentar. Y esas son cosas que a veces no se heredan. Hoy día y comenzamos este tiempo de oración recordando a aquellos hombres y mujeres, y en especial a un hombre que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado el inicio de una congregación como la familia que somos hoy día. Y a veces uno piensa y dice, bueno, ¿y quién hereda esto? ¿Y quién hereda aquello? ¿Y quién es parecido a? Y hay algunas cosas que las formamos en cuanto a las experiencias que el Señor pone en nuestras vidas, que no se llevan simplemente en la sangre. Y este profesor que nos hablaba respecto a esta definición que él daba del carácter, nos decía estas palabras, dice, detrás de un carácter malo, detrás de un carácter agresivo, detrás de un carácter duro, detrás de un carácter dócil quizás, hay una historia particular. Si es duro, hay una historia dura. Si es agradable y tierno, es una persona que ha tenido experiencias tiernas y lindas en su vida. Pero somos el resultado de muchas experiencias que nos tocan en la vida. Pero la palabra del Señor nos anima de que nuestro carácter puede ser transformado en las cosas del Señor y en la presencia del Señor. Por eso el Señor nos anima a nacer de nuevo. El Señor en una oportunidad le enseñó a alguien, dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que algunas cosas que hasta aquí has vivido las comiences a modificar. Y en más de una oportunidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor desafía a hacer las cosas nuevas. A que si una vasija necesita ser rota para volver a edificarla de nuevo y a construirla de nuevo, bienvenido sea. Somos barro en las manos del alfarero, que el Señor comienza a desarmar aquello que ya no trae resultados buenos y comienza a hacerlo nuevo. Pero sabe que la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 25, solamente para recordarlo, usted seguramente se va a acordar en su mente, no lo vamos a leer, pero todos recordamos, y en estos días también se mencionaba la historia de estos dos hermanos en una versión. La versión NBI dice que eran mellizos, la versión Reina Valera dice que eran gemelos. Y uno empieza a debatir, dice, ¿eran gemelos, eran mellizos, eran gemelos, eran mellizos? Eran hermanos. Y estos hermanos compartieron desde sus inicios de vida, los primeros minutos y días de su vida, compartiendo el vientre. Ya después la bolsa, no sé si estaban en la misma bolsa o no en la misma bolsa. No viene al caso. Pero sí desde el mismo vientre, dice la palabra del Señor, que estos bebés, desde la panza de su mamá, había como siempre una discusión. Y su madre, estando embarazada, consultó al Señor por qué era esta situación y que ya no lo deseaba más, que se le estaba poniendo incómodo. Y el Señor le habló en cuanto a esta mamá y le dijo, dentro tuyo llevas dos naciones, una más poderosa que la otra, pero allí estás gestando dos naciones. Y nosotros conocemos que esas dos naciones se trataban de Jacob y Esaú y Jacob. Estos dos niños que nacieron en forma particular, dice la palabra del Señor que uno era muy rubio, tirando a pelirrojo y bien peludo. Y el otro era aquel que particularmente salió enganchado de su hermano. Y la palabra nos dice, en cuanto a este relato tan maravilloso, que estos niños nacieron con cosas particulares, aún desde el inicio de sus vidas. Aún llegando a este mundo tenían cosas particulares. Dios estaba trabajando en sus vidas. Y esto es maravilloso entender en cuanto a nosotros, porque muchos quizás, y lo he compartido en otra oportunidad también, cada uno de nosotros tiene su experiencia con sus papás, si fueron deseados o no fueron deseados, ¿no? A veces nos toca encontrar a personas que nos dicen, o les pasa lo mismo que me ha pasado a mí, que mis padres siempre dijeron que mi nombre estaba predicho desde antes que se casaran.
Ellos escribían a forma de sello de amor, y esto es de verdad, cuando quieran se lo pueden preguntar. Ellos hacían un sello de amor cada vez que se escribían las cartas. Ni quiero ver las cartas de mi padre, porque por ahí digo, no, yo ni las quiero ver, aquellas, cómo lo escribían ni qué escribían. Pero ellos tenían un sello particular y decían, allí poníamos las iniciales nuestras, ¿no? Como toda pareja que comienza ese noviazgo maravilloso, ponían sus iniciales y era el sello de ellos. Ponían una E y el nombre de su hija que iban a tener, ¿no? Y allí ponían su nombre y siempre decían, Eliseo siempre fue el planeado. Y se nota mucho, ¿no? Eso no cabe destacarlo. O sea que hubo un deseo desde antes de que y para mí es maravilloso, ¿no? Es algo que yo disfruto mucho y digo, qué lindo saber de que mis padres, aún desde antes que yo existiera, desde antes que pudieran conocerse según la Biblia, en sus planes estaba mi nombre, que iban a tener un hijo que se llamaba Eliseo y que iba a ser el mayor. El asunto fue los que vinieron después, esos intentos de Eliseo que vinieron después. Pero particularmente sobre el más chico, que ya lo he contado en varias oportunidades y con el permiso siempre de él, pobrecito, hemos contado siempre su historia, que cuando se enteró mi madre que iba a ser madre por cuarta vez, no le pegó en nada. Primero, no quería saber nada sobre el embarazo. Y decía, no puede ser porque estoy embarazada y qué sé yo, qué sé cuánto. Y se lo compartió a su hermana. No le diga nada a mi marido, quedémonos así. Y digo, bueno, yo no sé qué pensaba ella, que en algún momento no se le iba a notar que estaba embarazada. Vio como las novelas, en las que las actrices que están embarazadas tienen que hacer movimientos para evitar que se vea que la actriz está embarazada. Algo así quería hacer mi madre. Dice, que se entere a los 12 meses. Ya cuando tenga 2 meses de vida, 3 meses de vida, ahí le decimos que tuvo otro hijo, ¿no? Y ya lo vea con ojos de amor, pero ella estaba indignada, dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Y a varios quizás les ha pasado lo mismo, situaciones donde dicen, no me desearon. Y mi madre siempre enseñaba, yo nunca quise tener a Caleb, decía ella, ¿no? No saben lo que lloré con Caleb. Y hasta todo se le pasó hasta que habló con su madre, ¿no? Y casi 2 cachetadas y se le acaba toda ¿no? todo el mal deseo. Pero allí estaba Caleb y comenzó a crecer siempre y él miraba a su madre cuando decía, no, nunca lo deseamos, no sabe lo que hemos llorado y nos angustiamos. Y siempre Caleb miraba como diciendo, bueno, pero he nacido. Y hace poco Caleb tenía que dejar su ciudad también para irse a estudiar y ahí estaban los dos llorando y dicen, dejamos al más chiquito y estaban ahí en la puerta. Yo recordaba cuando me mandaron a mí, ni me saludaron, directamente me subieron a un colectivo y dice, vamos muchachos que se va para Córdoba y se terminó. Pero claro, al más chiquito lo habían llevado hasta aquel lugar y recordaba este maravilloso momento, ¿no? Donde quizás ellos decían tantas cosas, pero aunque uno no entendía, un día hablando con mis padres le dije, pero aún en los planes del Señor estaba Caleb. Y lógicamente que uno lo sabe. Pero quizás alguno de nosotros dice, yo vine por casualidad, nunca conocí a mi papá, nunca conocí a mis verdaderos padres, fue un accidente, como suelen decir algunos. Otros han contado testimonio y he escuchado testimonios de personas que dicen, porque yo nací y mi madre no me quería tener, pero no sé qué pasó, que me tuvo y gracias a Dios por ese maravilloso acto. Pero uno entiende que en los principios del Señor, aún nuestro momento de gestación está dentro del propósito de Dios. Nosotros caemos a este mundo no por ocurrencia humana, sino por plan divino de Dios. Y Dios puede obrar en nuestras vidas. Estos 2 niños estaban naciendo con un propósito ya asignado en sus vidas. Ya el Señor tenía planes para sus vidas. Y el resto se tenía que amoldar a la voluntad de Dios. Pero en una oportunidad, uno de ellos iba a ser bendecido y todos nosotros lo sabemos. Pero el asunto es que aún desde el vientre de su mamá ya había conflictos. Es decir, que cuando crecieron, uno de ellos decide, y nosotros conocemos la historia, y si no usted lo puede leer allí en el libro de Génesis capítulo 25. El menor, al saber que su hermano mayor iba a ser bendecido, con la ayuda de su madre, arman un plan, diseñan un plan para poder comprar la primogenitura y así comprar en realidad la bendición que le correspondía a su hermano. Y en aquel momento dice que llega su hermano Esaú, después de un día largo de trabajo, se encuentra allí con su hermano y resulta ser que sí, acepta por un guiso, cambia esa bendición por un plato de comida.
Y la historia sigue y el relato sigue de que siguieron engañando, porque Jacob era, aún desde su gen, era engañador, era el suplantador, así que ya estaba en sus genes, por así decirlo, esta idea de siempre manipular las cosas para que suceda lo que a él le convenía. Y de repente encontramos que luego de esta situación, Jacob y Esaú, hay una división entre ellos. Y pasan los años y Jacob tiene que dejar su tierra, y alejarse de su hermano y huir de esa situación porque las cosas se habían puesto tensas. Ya había sido bendecido Jacob, pero había una enemistad en cuanto a ellos. Y la Biblia, la palabra del Señor, me desafiaba en cuanto a pensar esto, de que en muchas ocasiones nosotros podemos lograr obtener muchas cosas en nuestras vidas, cosas que tenemos y merecemos, y algunas cosas que quizás hemos luchado que no nos correspondían, pero luchamos por tenerlas igual. No sé si alguna vez le ha pasado de decir, bueno, yo voy a orar por esto y si el Señor no me lo da, lo voy a conseguir de alguna otra forma. A veces oramos por algo y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor nos revela cuál es su voluntad, pero al ladito nosotros hacemos la que nos conviene, hacemos la que nos agrada. Y en muchas oportunidades terminamos en nuestra larga vida obteniendo cosas que quizás simplemente por las circunstancias de otro o por las cosas que hemos visto de otro queremos adquirir. Cuando comencé el tiempo de instituto bíblico, mientras usted va buscando el libro de Génesis capítulo 32, cuando comencé mi tiempo de cursada en el seminario bíblico, cada uno tenía una historia maravillosa en cuanto a su llamado. Y en una oportunidad me pasó de que hasta inclusive quería el mismo llamado que tenía el otro, porque el otro tenía una historia maravillosa. Y yo terminaba hasta inclusive en más de una oportunidad inventando mi historia, inventando mi llamado, y decía que el Señor me había traído de no sé cuánto, porque claro, había algunos que contaban un testimonio fabuloso, de dónde el Señor las había sacado, las locuras que habían hecho lejos del Señor, mas un día Cristo había llegado a sus vidas. Y yo soñaba con eso y decía, yo quiero tener una historia así. Quiero tener una historia que llame la atención. Quiero tener una historia que impacte la vida de los demás y diga, wow, ¿de dónde Dios te ha sacado? Y no ser el miserable hijo de pastor, el miserable colaborador de la iglesia de toda la vida, que nunca hizo nada, que nunca se había portado mal. No quería esa vida. Yo quería una historia más maravillosa en mi vida. Y a veces somos muy buenos para ponernos en la vereda del frente y querer lo de otro. Jacob estaba interesado en lo que le correspondía a su hermano. Y luchó a tal forma y negoció a tal forma de quedarse con algo que quizá no le correspondía. Pero la palabra del Señor nos habla que en el capítulo 32 del libro de Génesis nos habla y nos relata el momento en el cual Jacob es llevado allí lejos con un trato particular de parte de Dios. Porque aquí hay algo interesante con lo que quiero comenzar y hablar de 3 cosas puntuales para orar al Señor y poder participar de la cena del Señor. Porque inclusive este relato nos va a llevar a que podamos compartir con el conocimiento de lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas y poder participar de la cena del Señor. Jacob, aún siendo bendecido, porque recibió la bendición como primogénito, tuvo que apartarse y pasar ciertos tratos de parte de Dios. Y usted lo puede leer en cuanto a la palabra de Dios. Pero en una oportunidad, no sé si a modo de trato de Dios o quizás de tortura para Jacob, tenía momentos donde Dios se les aparecía, momentos donde el Señor le daba señal de su trato con él. Había el Señor puesto su mirada. La mirada de Dios estaba aún desde la panza de su mamá en cuanto a ambos dos hermanos, pero en cuanto a Jacob estaba como siendo indagado, ya que quería tanta bendición, ahora recibe el trato de Dios. Y comienza el versículo 1 diciendo, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y es maravilloso esto, porque parece ser que Jacob quería como evitar a veces ciertas cosas y parecía que siempre allí estaba el que quiere la bendición, te encontrarás con el Señor. Aquel que ha entregado su vida a Cristo, mañana no empieza a quejarse porque el Señor habla a tu corazón. Mañana no empieces a quejarte porque te tengas que levantar a orar. Mañana no quieras quejarte porque de repente estabas en tu camino y el Señor te habló y te dijo, deja de hacer esto y hace aquello. Y a veces no sé si le ha pasado, ¿no? Que el Espíritu Santo nos muestra de cosas que no tenemos que decir. Y el Señor te dice, no hables. Pero Señor, lo necesito decir. ¿Para qué entregas tu vida? ¿Para qué decías entregar tu vida al Señor si después no vas a dejar que el Señor esté obrando en tu vida?
Jacob estaba haciendo en esta situación, en este relato y en este tiempo que estaba pasando, cada cosa que él hacía, Dios estaba poniendo sus puntos de vista. Y se le aparecía a Jacob y de repente veía una cosa, de repente Dios le hablaba otra, de repente veía... Pero había un caso puntual. Y en este capítulo vamos a encontrar de que Jacob tiene que volver a encontrarse con su hermano. Y creo que muchos de nosotros podemos entender un poco más cuando se trata de los hermanos. Porque ninguno, bueno, por lo menos en el caso particular nuestro, ninguno de nosotros hemos tenido una discusión que nos ha llevado distanciamiento. Pero sí por ahí hemos tenido que discutir, nos han llevado horas de discusión un pantalón con mis hermanos, aunque no parezca. Hora de discusión por un cargador. No sé cuántos padres tienen esas discusiones en casa, ¿no? Y de repente entre los hermanos parece que nacen discutiendo. Es como que uno puede abrazar a cualquiera, pero te toca abrazar a un hermano y es como abrazar una bolsa de basura. Es una cosa más o menos así. Porque uno tiene un reacio porque, ¡ay, mi hermano! Jacob se tiene que encontrar de nuevo con su hermano después de lo que había sucedido. Después de que su hermano lo andaba buscando. Después de que su hermano había vendido y fue engañado por su propio hermano. Y se tienen que reencontrar. Entonces Jacob prepara toda la situación y dice, tengo que preparar el momento para que mi hermano no me haga nada. Tengo que preparar el momento para que nos encontremos y se haga lo que tenga que suceder. Y en esto Jacob hace una oración en el versículo 9 y dice, entonces Jacob se puso a orar y le dijo, Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los chicos. Jacob tenía miedo de su hermano. Jacob estaba viviendo una situación tensa en su vida. Pero sabe que hay algo curioso y con lo primero que quiero comenzar para aprovechar este tiempo. Lo primero, había una realidad para Jacob y era dejar de huir de lo que le correspondía. Dios en muchas oportunidades quiere bendecir nuestras vidas. Dios en muchas oportunidades quiere darte esa bendición especial para tu vida. Pero a veces uno dice, no sucede. Entonces canto la canción que dice, aunque no pueda ver, está obrando. Y nos justificamos con eso, ¿no? Y decimos, bueno, entonces si no sucede es porque, bueno, el Señor me ha dicho que me va a usar, pero si no sucede, bueno, es porque no estoy viendo, entonces, pero Dios me sigue usando. Pero algunas oportunidades, Dios no va a pasar al siguiente nivel, como he dicho en otras oportunidades, donde el Señor ha hablado a mi vida respecto a esto. Dios no puede pasar a bendecirte cuando en realidad estás huyendo de darle y entregarle algo al Señor. Siempre recuerdo ese momento donde el Señor pidió una mano, y siempre lo recuerdo por esa palabra que el Señor dio a mi corazón, ¿no? De ese hombre que tenía un problema en su mano y el Señor dice, dame tu mano. Y tenía las dos, una sana y una averiada. Y le dio la averiada, porque estando en el Señor uno tiene que dar las cosas que el Señor puede obrar en nuestras vidas. Y a veces nosotros huimos de cosas, de situaciones, y Dios aparece en más de una oportunidad para decirte es tiempo de que vuelvas y pongas a cuentas al Señor de las cosas que hemos hecho. No para volver al pasado, no para solucionar y decir, bueno, voy a arreglar las cosas, sino para cerrar esa etapa donde el Señor te dice, hay que rendir cuentas delante de Dios. No huyas de aquellas cosas que Dios sabe que has vivido. Aunque en muchas oportunidades esto genera angustia. Dice la palabra del Señor que Jacob estaba angustiado por lo que tenía que enfrentar. Estaba angustiado porque tenía que volver a enfrentar a Esaú. Y me hace recordar a que uno dice, bueno, ¿y esto cómo vive un cristiano con la angustia? ¿Cómo vive el cristiano con tristeza? Pablo en alguna oportunidad escribió una carta allí en Corinto y dijo, esta carta yo sé que les da tristeza, pero me alegro que les dé tristeza porque ahora les va a llevar esta tristeza al arrepentimiento. Y la palabra del Señor es concreta precisamente con esto. Y encontramos un ejemplo supremo en Jesucristo, que aún antes de la cruz Él se angustió a tal forma que su sudor era como de gotas de sangre. Pero ese momento llevó a no huir de ese acto de amor que tenía que pasar. Jesús no huyó, aunque había tristeza quizás en su corazón. Jesús no huyó, aunque podía decir, si puede ser,
que pase de mí esta copa, que suceda. Pero él estando allí en ese momento, donde quizás no era el más agradable de todo, y quizás cualquiera de los que estamos en este lugar podría decir, si me tocara a mí, le diría al Señor, Señor, prefiero no hacerlo, prefiero no vivirlo. Hace un instante la palabra del Señor nos hablaba de levantar nuestras manos en toda situación, aun cuando recibimos una respuesta favorable y cuando la respuesta en nuestro concepto no es justo, cuando nuestro concepto no es el mejor. Y aún así tenemos que levantar nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y uno entiende esto en cuanto al Señor. Pero en algunas oportunidades, cuando Dios nos llama a rendir cuentas, a arreglar asuntos, queremos huir. Y hay algo en nuestro corazón que late y dice, es necesario que resuelvas esto. Ya no se puede vivir con esta situación. Jesucristo antes de la cruz tuvo que angustiarse, pero allí tomó la decisión de pasar por la cruz. Dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos en los momentos más difíciles podemos decirle al Señor, Señor, yo no voy a huir más, voy a hacer frente a lo que tengo que, en este desafío que el Señor me ha puesto? Esos son los verdaderos hijos de Dios, que se ponen en la brecha cuando el Señor nos pone desafíos, cuando el Señor nos llama a tener que enfrentar lo que tengo que enfrentar. Y esto es algo particular porque no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. En alguna oportunidad he escuchado personas que dicen, lo que pasa es que soy así por lo que me han enseñado. Soy así porque lo heredé. ¿No? Algunos dicen, vuelvo a repetir lo que decía al principio, algunos tienen el carácter como bautizado en aguas de limón, así agrio. Y dice, ¿y por qué sos así? Lo heredé porque mi padre, mi familia, mi madre era no sé de qué nacionalidad, así que soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Pero ya nos quedamos con esa idea, así lo heredé, así me formó Dios. Así que no me pidas que te salude, no me pidas que ore por vos, no me pidas que no me enoje. Así me enseñaron. O inclusive algunos pueden decir, es que marcaron mi vida de tal forma que esta es la evidencia y la secuela que me ha quedado, así que soy de esta forma. Pero hay algo maravilloso en el trato del Señor, donde no puedo culpar a nadie. Dice la palabra del Señor allí en este capítulo que estamos leyendo, de que Jacob pasó toda esa noche allí, y hasta inclusive en un versículo dice particularmente lo pasó solo. Jacob estaba pasando un trato personal. No podía echarle la culpa a su madre. Hay algo curioso que leí en estos días y justamente leyendo sobre Jacob, que el día que engañó a su hermano, algunos dicen en el relato, dicen porque Jacob era chiquito y fue usado por su madre para engañarlo y sembrarle cosas en su corazón y así estafar a su hermano, porque era un simple jovencito. Y leí en un comentario que alguien decía y sacaba edad de cuánto el tiempo que estuvo Jacob en ese tiempo viviendo con su suegro y demás, sacaban la edad de que cuando engañó a su hermano Esaú tenía aproximadamente 70, 72 años. Un cachorro. O sea que fue engañado por su mamá. Y era interesante esto porque yo digo, pero ¿cómo puede ser? No dice la Biblia la edad específica, pero sacaban el número ese y digo, si habrá sido grandote, ¿no? Y él podría haber dicho, Señor, líbrame de esta culpa, líbrame de esta situación porque fue mi madre la responsable, porque otros lo hicieron por mí, otros me llevaron, me instaron a hacer esto. Algunos quizás viene a la presencia del Señor y dice, Señor, he hecho esta vida y he formado esta vida por lo que la familia que me diste. Si me hubieses dado otra familia, Señor, hubiese sido mejor. Si me hubiese dado otras amistades, hubiese sido mejor. Pero Dios nos ha dado desde el huerto del Edén la oportunidad al ser humano de poder elegir. Puede que de niño no hayas podido elegir a tus padres, puede que de niño no hayas podido elegir ciertas cosas, pero ya de grande uno puede elegir. Ya de grande uno puede aceptar y decir, esto lo quiero hacer bien y esto no lo quiero hacer así. Ya es tu responsabilidad. Y a Jacob le tocaba la responsabilidad a él de arreglar las cuentas con su hermano. Ni a su mamá, ni a todos los que fueron cómplices, ni al resto de su familia, ni a su ganado, ni nada. Ni diciendo, Señor, lo que me estás haciendo vivir era su responsabilidad. Y hay algo segundo que quiero compartir.
Es curioso la manera en la cual Jacob pretende solucionar las cosas. Dice allí el versículo 13 en adelante que le preparó un regalo a su hermano. Y le preparó de sus cabras, de sus ganado, de sus animales. Puso a sus hijos en fila, a sus esposas. Algunos dicen, ¿cómo esposas? Pero había preparado a toda su familia allí. Dice, vamos ahí todos, de a poquito nos vamos a ir. Y separó el grupo en dos. Porque dice, si mi hermano se enoja y termina destruyendo uno, me va a quedar el otro todavía. Ya estaba con una actitud de que no sabía cómo iba a recibir la noticia su hermano Esaú al recibirlo. Pero sí la palabra del Señor, y yo cuando veo este relato, sobre todo este capítulo 32, es curioso el pensamiento que Jacob tiene de su hermano. Porque le engañó con la primogenitura con un plato de guiso. Y ahora quiere recibir perdón con un par de cabras. O sea, él todo el tiempo pone las cosas materiales como algo de lo que soltarse. Y tiene el pensamiento de que su hermano Saúl lo va a aceptar porque es materialista. Porque le gustan las cosas que puede ver y tocar. Pero hay algo curioso en cuanto a esto, porque Jacob no tenía problema en perder algo material o temporal por una seguridad futura. Él no tenía problema en entregar su ganado y lo que le había llevado tiempo conseguir con tal de recibir el perdón de su hermano. Y lo vemos en su inicio, antes de aceptar la primogenitura, que no tenía problema en perder un plato de comida con tal de recibir una bendición futura. Y sabe que este mundo en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con personas que se aferran tanto a que por cosas materiales, por cosas pasajeras, por cosas momentáneas, pierden una seguridad futura. Por cosas que no vale la pena discutir, se discute. Y uno a veces se pone en la vereda de enfrente y dice, no, hace meses que no nos hablamos con fulano de tal. ¿Y por qué? Porque le vendí un mueble y nunca me lo pagó. De verdad, aunque parezca chistoso, a veces suelen pasar cosas así, ¿no? Porque le vendí tal cosa, nunca me lo pagó. Y hasta el día de hoy no se hablan, no. Y no se ve, no. Y para Navidad tampoco, por un mueble. Y a veces hay un montón de cosas en nuestra vida, pero Jacob entendía y dice, pero lo pierdo todo. Le regalo todo lo material y lo momentáneo con tal de el perdón de mi hermano. Con tal de arreglar esta situación, porque no me deja progresar, porque no me deja avanzar, porque estoy cargando con una culpa que no me deja seguir el camino porque hay algo que tengo que saldar. Y no importa lo que tenga, se lo puedo dar tranquilamente a mi hermano, pero yo quiero recuperar esa relación con él. Y es algo tan llamativo porque dice que aquella noche, dice la palabra del Señor, y vamos a hacer rápido para terminar también en esta mañana. Dice la palabra del Señor que en aquel momento tan particular, en esa noche tan particular para Jacob, dice que el versículo 24, dice, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Como le dijo a Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Y este es el tema de esta mañana, no te soltaré hasta que me bendigas. Y aquí hay algo final que quiero compartir para orar en el Señor. Jacob, pensando en toda la situación que tenía que enfrentarse y que no podía escapar, que ya había tomado la decisión de hacerle frente a lo que tenía que enfrentar, habiéndolo diagramado, habiéndole pedido hasta inclusive la guía a Dios, habiendo orado y decir, Señor, tengo miedo, pero acompáñame porque necesito encontrarme con mi hermano. Aún así, aparece un hombre y uno como que la historia dice, ¿y qué tiene que ver este hombre allí? ¿Qué función cumple este hombre que se le aparece a Jacob y comienzan a luchar hasta el amanecer? Hay algo particular de lo que quiero, quizás algunos detalles no los podemos detallar en esta mañana, pero la insistencia de Jacob al darse cuenta de que ese no era un hombre común. Jacob se da cuenta que no era un hombre común. Si no, nadie va a luchar por algo que no lleva nada. Y esto también es una enseñanza para nuestras vidas. Si va a luchar por algo y si va a pasar horas sin dormir, que no sea por afanes de este mundo, sino horas sin dormir en busca y oración por el Señor.
Esa tiene que ser nuestra motivación. Hay gente que lucha por cosas que no nos llevan a nada. Gente que pasa horas discutiendo sin solucionar nada. Y lo vemos desde lo más mínimo hasta el mundo entero. Discusiones que no llevan a nada. Conflictos que no terminan solucionando absolutamente nada. Pero Jacob estaba luchando toda la noche porque él sabía que esa lucha no lo llevaba a nada. Esa lucha lo iba a llevar a una bendición. Y estaba allí luchando y luchando, luchando. Y este hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Ya está, se terminó. Y Jacob, insistiendo, dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Es una insistencia tan maravillosa que muchos hijos e hijas del Señor en este tiempo estamos experimentando. Quizás algunos dicen: bueno, ya está, se terminó, ya no ores más, ya hasta aquí llegás. Pero uno puede decir: yo no voy a parar hasta que el Señor me bendiga. Yo voy a seguir creyéndole a este Dios poderoso. Pero hay algo curioso e interesante en cuanto al relato. Dios mío, tengo que ser rápido y cerrar. Pero le hace una pregunta puntual a este hombre. Dice la palabra del Señor: entonces le dijo, versículo 27, lo dije. ¿Cómo te llamas?, le preguntó este hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto es interesante en cuanto a este conflicto con Jacob, porque nosotros conocemos el término y la notación Jacob, pero cuando el hombre le pregunta, y este hombre usado por Dios dice: ¿y cómo te llamas? Jacob tuvo que decir: soy suplantador. Hola, soy engañador. ¿A cuántos de nosotros les gustaría presentarse delante del Señor diciendo la esencia de nuestro mal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Que nos pregunta el Señor. Aquí estoy, Señor, soy mentiroso. Aquí estoy, Señor, soy chanta. Soy enojón, mucho gusto. Soy tristeza. Jacob tuvo que decir su nombre, y su nombre no era muy agradable, porque frente a quien estaba luchando sabía que su nombre derivaba de algo y de conflictos que había tenido y que lo habían llevado hasta ahí. Y este hombre le dice: ¿y cómo te llamas? Y él tiene que decir su nombre. Y no sé el tono con lo que le haya dicho, pero me lo imagino. Un Jacob, un suplantador. ¿Cómo? Suplantador. Que no te entiendo. Pero es necesario también un paso muy importante para recibir una bendición de parte de Dios. Dejar de huir, pero a su vez confesar lo que estamos viviendo. El Señor lo sabe todo y esa es su soberanía. Pero el simple hecho de que Jacob tuvo que mencionar su nombre estaba dando a entender de lo que había tenido que atravesar. Y él fue sincero frente a este hombre. Y dice la palabra del Señor que en esa misma noche, luego de haber dicho su nombre, se le cambia el nombre de Jacob por Israel. Y en aquel momento Dios lo bendijo. ¿Y qué es necesario a veces para que Dios nos bendiga? No te soltaré, es el mensaje de hoy. Pero no soltemos la presencia de Dios. Pero hay un relato particular de cómo unos cazadores cazaban los monos. Y dicen que ponían en un frasco una manzana adentro. Entonces cuando el mono metía la mano, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Porque siempre lo utilizaba también nuestro pastor para enseñar. Y metía la mano el mono, entonces cuando agarraba la manzana en el frasco, al quererla sacar a la manzana dentro del frasco, con el puño ya cerrado, agarrando a la manzana, quedaba allí atorado. Entonces venían los cazadores y se llevaban el mono con el frasco y la manzana en la mano. Y así se lo llevaban. Y en muchas oportunidades nosotros nos aferramos a ciertas cosas que con tal de no soltarla no podemos recibir otra cosa nueva. A veces nos empecinamos en sostener algo y en no dejarlo en las manos del Señor. Y alguien dice: Señor, yo quiero aferrarme a tu presencia, no soltarte nunca hasta que me bendigas. Pero es necesario a veces que soltemos otras cosas y tener las manos vacías para poder tomar las cosas nuevas del Señor. Era necesario que Jacob confesara. Era necesario que Jacob tuviera ese trato con el Señor. Era necesario que pasara ese momento particular con Dios, porque en ese momento él entendería y estaría listo para enfrentarse a cualquier situación.
Uno de los momentos de oración de estos días fue estar preparados. Jesucristo oró antes de comenzar su ministerio para estar preparado. De nada podemos enfrentar si el Señor no nos acompaña. Nada podés obtener si el Señor no te da las cosas y las herramientas necesarias. Quiero que allí donde estás puedas cerrar tus ojos en presencia del Señor. Y con tus ojos cerrados quiero leerte un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice este versículo: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabe que en alguna oportunidad quizás hemos diseñado nuestra vida de aquí en adelante. El día que le sea fiel al Señor, el día que tenga tal cosa, el día que ya deje de pecar, el día que ya me deje de enojar, el día que ya deje de decir estas palabras, el día que deje mis hábitos, ahí será el día donde pueda ver el amor de Dios. Pero su palabra nos enseña que Él nos amó en nuestra condición de pecador. Si había una existencia de parte de Dios en Jacob, aún en esa instancia, era porque Dios amaba su vida. Y recordar esa alabanza tan linda que dice: Cristo ha tomado mi vida y no la quiere dejar. Porque Cristo me aceptó primero. Cristo me eligió primero. Cristo tomó la decisión primero por mí. Aún en mi condición de pecador, aún en mi condición de nombre Jacob, aún antes de ser cambiado mi nombre, Dios me amó. Pero su palabra aún nos enseña. Y dice el libro de 1 de Juan capítulo 4 versículo 16: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y esto me enseña a que Cristo murió aún en mi condición peor, aún en mi condición más sucia. El Señor me amó, pero a causa de su amor yo puedo dejarle todo en las manos del Señor. Y si soy desafiado en este tiempo a decirle: Señor, yo quiero buscarte de todo corazón, a tal forma que no quiera soltar este tiempo tan especial, que aunque quizás mañana no haya un despertador que me levante y me diga hay que ir a la iglesia, yo me pueda levantar para orar aún donde sea que me encuentre, porque yo quiero pasar este tiempo contigo, porque yo sé que tenés bendiciones para mi vida, porque yo sé que tú me has amado, que no estás esperando ni has esperado la obra completa en mi vida para amarme, sino que me has amado en mi condición original. Y a causa de tu amor en mi vida, hoy día soy transformado. Hoy día Dios puede cambiarte tu nombre. Hoy día Dios puede acompañarte a eso que el Señor te está mandando a hacer, decirte: hazlo, pero vas a hacerlo, si es necesario, pasando un trato con el Señor. No evites los tratos de Dios. No evites esos momentos donde estés en soledad, pero el Señor quiere hablarte. No huyas de la presencia del Señor. Y si es necesario luchar, si es necesario quedarse toda una noche orando, luchemos por aquellas cosas que nos traerá bendición en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque en esta mañana personas e hijos tuyos podemos reconocer una vez más que tu amor lo es todo en nosotros. Una vez más puedo reconocer, Señor, que es tu amor lo que me da el aliento del día a día. Cantábamos hace un instante: no sé cuándo voy a entender o qué viste en mí para haberme amado de esta manera. No sé qué viste en mí. No sé qué viste en Jacob. No sé qué viste en cuántos hombres y mujeres que han pasado hasta este tiempo. No sé qué viste. Pero lo que sí sé es que un Dios de amor permanece en nosotros cuando hay amor en nuestras vidas. Y hoy día, Señor, te entregamos nuestras vidas. Allí donde sea que estás, si estás aquí en la casa del Señor, que esta sea tu oración. Señor, me quiero comprometer contigo. Si de algo tengo que dejar de huir, yo dejo de huir. Si algo tengo que enfrentar, lo quiero enfrentar. Si hay algo que tengo que soltar, lo quiero soltar, Señor. Si de algo me tengo que arrepentir en este tiempo, en esta mañana, yo quiero arrepentirme y encontrar ese verdadero amor en los brazos del Padre, que lo es todo en mi vida. Pero también, Señor Jesucristo, no quiero irme de este lugar hasta que tú me bendigas. Y para si esa bendición determina o conlleva, Señor Jesucristo, que sea quebrantado en tu presencia, que sea hoy día.
No quiero postergar más ese momento. No quiero postergar más aquel toque del Señor, donde quizás haya evidencia de ese toque de Dios, pero será una evidencia que traerá bendición futura para mi vida, y que toda la gloria y la honra sea solamente para ti. Gracias te doy, Señor, por esta mañana tan especial y por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Le das ese fuerte aplauso al Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.